algunos ejercicios del trabajo práctico 3. Luego vamos a hacer un corte para tomar asistencia y luego continuamos. Por favor, tengan apagados sus micrófonos. Buenas tardes, Mónica. ¿Cómo le va, ingeniera? Buenas tardes, ¿cómo le va, ingeniero? Bien. Te voy a acompañar un rato, Mónica. Bueno, bueno. Hasta cuando diga que vas a tomar asistencia, te acompaño. Bueno, Listo. gracias, ingeniero. Listo. ¿Ven ahí la Adelante. pantalla, alumnos? Sí, perfecto. Bueno, vamos a hacer un repaso de estos ejercicios adicionales del práctico 3. Hoy ya es la última clase de este práctico, luego ya comenzamos con tema nuevo. Bueno, este ejercicio, el primero de los adicionales, les pide determinar la compresión R en la pluma y las tensiones T1 y T2 en los cables. Se desprecia el peso de la pluma frente a la carga aplicada. Entonces, recuerden, siempre hacemos el diagrama de cuerpo libre, donde analizamos la estructura y ponemos en evidencia cuáles son nuestras incógnitas. Entonces, tenemos R, esta reacción acá en el punto A, tenemos T1, le damos un sentido, T2. Y los ejes, consideramos los ejes X, en este caso, Y y Z. Una vez que tenemos identificado entonces nuestras incógnitas, analizada nuestra estructura, acá tenemos la carga, tenemos estas tres incógnitas, entonces R, T y T2. Luego hacemos los cálculos auxiliares. Recuerden que tienen que hacer las proyecciones sobre los ejes, sumatoria de momento, entonces tienen que calcular los ángulos, en este caso el ángulo alfa es este que está ubicado en la parte inferior, beta y gamma. Yo siempre les digo que identifiquen cuáles son los ángulos rectos para que les sea más sencillo, entonces ya saben cuál es la hipotenusa, cuáles son los catetos. Y en primer lugar, fíjense, esto es dato, esto también es dato, entonces se puede calcular esta distancia EB con Pitágoras, ¿cierto? Directamente, porque tenemos todos los datos. Luego, coseno de alfa, este es alfa. Entonces, coseno de alfa va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, 1,8 sería la hipotenusa, acá tenemos el ángulo recto. Calculamos el ángulo alfa, tangente de beta, fíjense, esto es beta, acá tenemos el ángulo de 90, este es un cateto, este es el otro cateto, entonces calculamos con tangente, el ángulo beta, tangente de gamma, tenemos este cateto y este cateto, entonces calculamos tangente de gamma y obtenemos
los ángulos que necesitamos para el cálculo. Luego, planteamos las ecuaciones de equilibrio. Estamos en el espacio, tenemos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Tenemos sumatoria de momentos en X, sumatoria de momentos en Y, y sumatoria de momentos en Z igual a 0. Primera ecuación a plantear, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Tenemos este peso de 1000 en Z y tenemos esta reacción R por el coseno del ángulo alfa. En sentido contrario, ¿no es cierto? Una respecto de la otra, y de allí obtenemos el valor de R. Segunda ecuación, podemos plantear una sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Entonces proyectamos las fuerzas en el eje Y. Entonces, entrarían en mi ecuación T1 y T2. Tengo T1 por el seno, ¿sí? Y lo proyectamos en este eje, ¿sí? En el eje Y. Y también T2 por el seno de gamma y lo proyectamos bien en Y. En sentido contrario, esta va hacia la izquierda T1 y hacia la derecha T2. Obtenemos el valor de T1. Tercera ecuación, sumatoria de momentos en Z igual a 0. Vamos a tomar momento entonces respecto de este eje Z. Achicar un poquitito para que se vean ambos dibujos. Entonces tenemos T2, ¿sí? T2 por el seno, y lo ponemos en esta posición, y por esta distancia 1,67. Luego tenemos T1, también por el seno, lo ponemos en esta posición, y por 1,67. Distintos signos tienen ambas fuerzas igual a 0. Entonces, de acá puedo despejar T2 porque T1 ya obtuve de la ecuación 2. Luego hago una verificación con una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces va a ser T1, ahora va a ser por el coseno, coseno, y lo proyecto en el eje X. Y T2 también por el coseno. T2 por el seno de gamma, T1 por el coseno de beta, más T2 por el coseno de gamma, y luego tengo R por el seno de alfa igual a 0. Verifico entonces con una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y con eso pude hallar mis 3 incógnitas. ¿Estamos, alumnos, hasta acá? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Los trabajos adicionales va a subir en la plataforma? Los adicionales, sí. Están en la plataforma. Ahí me fija, profesor, gracias. Bueno. Mónica, Sí. Fíjate que todo ahora está en un solo práctico. Todos tienen que decirle que tienen que entrar en la plataforma y están todos los trabajos prácticos. Viste, el año pasado hicimos
los originales y adicionales. Ahora pusimos todo en un solo práctico. Sí, sí, sí. Eso nomás te quería decir. Profe, yo le quería hacer una A ver, que les voy vean, a mostrar. sino que vean que entren en la plataforma y que se fijen. ¿Viste? A ver. Así está en la plataforma. ¿Lo ven, alumnos? Y profe, ahí voy a entrar yo. Acá están todos los ejercicios, 3, 4, 3, 5, y acá está 3, 6, el que vimos recién, ¿vieron? 3, 7, 3, 8, 3, 9. Están todos. Así está en la plataforma. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, sí, profe. Bueno, seguimos entonces. ¿Lo ven ahí al ejercicio? Sí, se ve, profe. Bueno, vemos el siguiente. Yo lo tengo ordenado de diferente manera, pero están todos. Vemos el siguiente ejercicio. Les dice determinar las fuerzas en cada pata del trípode debido a las cargas de 5.000 kilonewton. Los expertos de cada pata están fijos mediante una articulación de rótula y el peso de las patas es despreciable frente a la carga aplicada. Indique si es tracción o compresión. Bueno, acá está aplicada la carga F, ¿cierto? Acá están las patas apoyadas en estos puntos B, C, D. Estos son los datos. P5000, el radio es de 1,8, la altura de 2,4, el ángulo alfa 36 grados, 56. También les dice que M es igual a 1,27 igual a N, o sea que son iguales. O sea que este ángulo es 45 grados. Entonces, planteamos primero nuestro diagrama de cuerpo libre. Ponemos los ejes Z y X. ¿Y cuáles son nuestras incógnitas? Tenemos acá TAB, TAC y TAD. Le damos un sentido. Este ángulo alfa es el ángulo que forma cada una de las patas con la vertical, ¿cierto? Acá también estaría alfa, alfa. Y planteamos las ecuaciones de equilibrio. Primera ecuación, por ejemplo, sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Este es el eje I. Entonces, tengo 5.000, que es esta fuerza que está aplicada acá, menos, y proyectamos TAC en el eje I. Va a ser por el seno de alfa menos TAD, TAD es esta, por el seno de alfa, y lo proyectamos acá, y luego por el seno de 45 y lo proyectamos acá. En este sentido, igual a 0. En ese caso tengo esta incógnita y tengo esta incógnita, no puedo resolver. Planteo otra ecuación, sumatoria de momentos en I igual a 0.
en Y alrededor de este eje, X, perdón, primero una sumatoria de momentos en X, alrededor de este eje. 5.000 voy a tener por esta distancia 2,4 menos TAC por el seno de alfa y por 2,4 menos TAD por el seno de alfa por el seno de 45 y por 1,8, que es el radio. Luego, 3, sumatoria de momentos en Y igual a 0, ahora sí, alrededor de este eje, TAB por el seno de alfa por 240 menos TAD por el seno de alfa por el coseno de 45, coseno, por 2,4, igual a 0. Y ahí sí voy a tener esta ecuación TAD, TAB, y acá puedo plantear una ecuación con estas dos ecuaciones, un sistema de ecuaciones. Y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, voy a tener TAB por el coseno, proyecto en Z, menos TAC por el coseno, proyecto también en Z, y TAD por el coseno igual a 0. Entonces, con esas ecuaciones voy a obtener TAC, TAB y TAD. ¿Estamos? Alumnos tienen que ir planteando las ecuaciones y ir formando los sistemas de ecuaciones para poder ir resolviendo. Voy a apagar mi cámara, alumnos, porque estoy con muy mala señal y se me quiere cortar el internet. Así que voy a apagar un ratito mi cámara para ver si mejora mi señal. Bueno, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Este es un ejercicio sencillo de una placa. Dice, una placa en forma de triángulo rectangular ABC de cateto menor 2 y cateto mayor 4 y peso 49 kilonewton. Está sostenida por 3 barras verticales articuladas. Determinar las fuerzas actuantes en las 3 barras. Entonces, diagrama de cuerpo libre, pongo en evidencia cuáles son mis incógnitas, TA, TB, TC. Acá hago pasar los ejes X y Z. Entonces, tengo esta placa que es triangular, un triángulo rectángulo, y P va a estar aplicada en el baricentro. Entonces, el baricentro acá va a ser a 1/3 de la base, ¿no es cierto? 2 dividido 3. Y acá también. Entonces, ubico el baricentro para saber dónde está aplicada la carga
P. Luego, planteo ecuaciones de equilibrio. Tengo 3 incógnitas. Entonces, voy a plantear 3 ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Voy a tener TA más TB más TC menos 49 igual a 0. Recuerden que ustedes tienen que multiplicar por su constante el peso. Segunda ecuación, sumatoria de momentos en X igual a 0. Este es el eje X, alrededor de este eje. Entonces se me anulan esta y esta, TB y TC. Voy a tener TA menos por 4 metros más P por 4 sobre 3 igual a 0. De acá puedo obtener el valor de TA. Tercera ecuación, sumatoria de momentos en I igual a 0, alrededor de este eje. Se me van a anular TA y TB. Va a ser TC por 2 menos P por 2 sobre 3 igual a 0. De acá obtengo el valor de TC y voy a la primera ecuación que planteamos y obtengo el valor de TB. Puedo hacer, por ejemplo, una verificación tomando un eje acá, ¿no es cierto? Puedo tomar un eje acá y hacer una sumatoria de momentos respecto de este eje X0, X0. O puedo hacer una sumatoria de fuerzas, no, mejor una sumatoria de momentos, entonces entrarían estas dos y estas dos. Tomo un momento acá, para hacer una verificación. Bueno, siempre traten de hacer una verificación para comprobar los valores que ustedes obtuvieron. Que estén bien. ¿Estamos, alumnos? Continúo con el siguiente ejercicio. El peso de la losa de hormigón. Esta es una losa de hormigón indicada en Q. Determinar las tensiones de los cables. De estos tres, ¿cierto? Q es 10 toneladas y R, el radio, es 5 metros. Acá les da de dato el ángulo alfa, les dice que es 30 grados. Entonces pueden calcular M y N, R por el coseno y R por el seno, para calcular M y N. Hacen el diagrama de cuerpo libre, ponen en evidencia cuáles son las incógnitas. Tengo entonces T1, T2, T3 y los ejes. En este caso tengo acá el eje Y, el eje X y el eje Z. Calculan el valor de M y N. Fíjense, eso está ya acá. Y luego tienen que calcular el baricentro. Baricentro, en este caso, de esta figura, sería 4/3 de R sobre pi.
Esto lo van a ver mejor luego en el práctico siguiente, pero para el caso de esta figura sería, en este sentido, 4 tercios de R sobre pi, que les da 2,12, es esta distancia. Bueno, M y N, que lo pueden calcular, que va a ser este punto donde está aplicado T, T2. Y con esos datos, entonces, pueden plantear las ecuaciones de equilibrio. Recuerden que este peso Q va a estar aplicado en este punto, que es el baricentro. Entonces, planteamos una primera ecuación sumatoria de momentos en I igual a 0. Este es el eje I. Alrededor entonces de ese eje se van a anular T1 y T3. Voy a tener Q por 2,12, que es esta distancia, más T2 por 4,33, que es M, recuerden acá, 4,33. De allí, T2 les da 4,90 en toneladas. Segunda ecuación sumatoria de momentos en X igual a 0. Este es el eje X. Esta incógnita se me anula. Me va a quedar una ecuación en función de T2 y de T3. Entonces voy a tener Q, que está aplicada acá, por 5, que es el radio, más T2 por 750, ¿sí? 750, T2 está aplicado acá, sería 2, sí, sería 5 más 2,5, 750. Más T3 por 10, T3 acá por esta distancia. Igual a 0, obtengo el valor de T3. Tercera ecuación, se planteó una sumatoria de momentos en este eje, un eje que pasa por este punto donde está aplicado T3. Entonces se anula T3 y me queda una ecuación en función de T1 y de T2. Entonces voy a tener T1 por 10 más T2 por la distancia, que es 2,5 menos Q por 5, que es esta distancia. Igual a 0. De allí obtengo el valor de T1 porque 2 ya obtuve en la primera ecuación. Acá puedo hacer una verificación con una sumatoria de momentos en Z igual a 0. Verifico con una sumatoria de momentos en Z igual a 0, que voy a tener T1 más T2 más T3 menos Q. Me tiene que dar igual a 0. ¿Estamos, alumnos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Estamos hasta ahí, alumnos? Bien. Sí, profe. Bien, bien.
Profe, yo le quería hacer una consulta con respecto a las correcciones del trabajo práctico 1 a entregar hoy. Eso lo vemos después. Vamos a cortar luego para tomar asistencia y allí. Ok, profe. Bueno. Bueno, hacemos un ejercicio más y luego tomamos asistencia. Ejercicio, entonces, siguiente. La lámpara de 10 kilos que se muestra en la figura está suspendida de 3 cuerdas que tienen la misma longitud. Determine su mínima distancia S, medida desde el techo. Si la fuerza desarrollada en cualquier cuerda no puede ser mayor que 50 newton. Entonces, esta lámpara es de 10 kilos. Acá lo que hacemos es pasarlo a newton por 9,8. Bueno, el radio también es dato. Y hacemos el diagrama de cuerpo libre. Pasamos los ejes. Tenemos Z, tenemos X, tenemos Y. Y el ángulo gamma, que es el ángulo que forma cada cuerda con la vertical. ¿Cierto? Entonces, diagrama del cuerpo libre dice, por simetría, las distancias de A, de B, de C es igual a 600 milímetros igual a 60 centímetros, ¿no es cierto? Esta distancia de A, de B, de C. Entonces, sacamos el valor de T de cada cuerda y dice que el ángulo alfa entre cada cuerda el ángulo es gamma, el ángulo que forma cada cuerda con el eje Z. Y planteamos la ecuación de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Y tenemos las 3 cuerdas, 3 por, como el enunciado nos dice que no puede ser mayor de 50. 50 lo proyectamos en Z por el coseno de gamma, menos 10 por 9,81, que es el peso de la lámpara, igual a 0. De acá, resolviendo esto, puedo despejar el ángulo que me da 49,16. Luego, analizando el triángulo sombreado ADE, este triángulo, tengo que la tangente del ángulo es igual a 60 centímetros, que es esta distancia acá, sobre S, ¿sí? Que es esta altura, ¿no es cierto? Y de allí, entonces, puedo obtener despejando el valor de S. O sea que S es 51,86, que es el valor de la distancia vertical S que necesitábamos conocer. ¿Estamos? Bueno,
vamos a tomar asistencia un ratito. Voy a habilitar. Voy a ir mirando a ver que estén todos los que voy nombrando, ¿eh? Hoy es 7 del 5. Bueno, estén atentos, alumnos. Acosta Marcelo. Presente, profe. Bueno. Permiso. Contesto un ratito, alumnos, porque es mi jefe, por eso nomás. Galarza Francisco. Presente, profe. Bien. Sí, sí, Mónica, Inge. una cosita. Mira, Sí, antes de sí. entrar al práctico nuevo, sería Sí. interesante intercambiar opinión con los alumnos, ya que llegamos a la mitad de los trabajos prácticos. Ellos le quedarían 3 más para terminar la cursada. A ver qué sugerencias tienen para mejorar, y que tomen conciencia que llegamos a la mitad de los trabajos prácticos. Ahora entramos con el antepenúltimo, y para terminar ya la cursada, porque de aquí a 15 días no vamos a tener clase y nos va a quedar un mes nada más para terminar la cursada. Así que sería importante escuchar cualquier tipo de sugerencia, Mónica, para mejorar, ¿viste? Sí. Y que ellos también mejoren, ¿eh? Me parece muy bien lo que hiciste para verle la cara. Lo que sí que no estoy de acuerdo que se tiene que sacar cualquier tipo. Ahí he visto que Cerrudo tenía el casquete puesto para ver la cara, ¿viste? Así nos vamos conociendo. Creo que amerita un tipo de intercambio de opinión ahora que nosotros dos somos los responsables de la parte práctica. Esa es la sugerencia, Mónica. Sí, sí, me parece perfecto, ingeniero. Justamente es el espacio que ellos tienen en este momento como para opinar o dar alguna sugerencia respecto de Así que creo que lo la escuchamos. cátedra. Nosotros Sí. tratamos de siempre dar lo mejor. Sí. ¿Alguno que quiera dar alguna opinión al respecto? Estamos para escuchar. Profe, Sí. ¿por qué no vamos a poder tener clases más adelante? No, ¿quién habla ahí? Benítez, Carmina. No, lo que pasa es que viene, la semana que viene, del 16, del 17 al 21, son exámenes, y en esa semana no vamos a tener clase. ¿Me entiende, Benítez? Sí, profe. Pero el mensaje, Benítez, es el siguiente: llegamos a la mitad de la que nos va a quedar la semana que viene. La otra no tenemos clase por exámenes, y después nos va a quedar, digamos, 30 días para terminar ya la cursada, y queremos escuchar la opinión de ustedes para mejorar esto. Y si esa es la intención, nada más, Benítez. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Tienen que aprovechar, alumnos, porque después están
mandando mensajes y escribiendo, y creo que en este momento le estamos dando justamente esa oportunidad para que sugieran. Profe, una consulta. Sí. ¿Qué nombre tendremos que ponerle a las correcciones para mandarlas ahora? Las correcciones que teníamos que hacer del práctico 1. Y ¿Quién habla? le pones correcciones. Vos lo que tenés que subir es tu trabajo práctico. Soporte porque muchas veces es problema de que no se comprime el archivo y etcétera. Pero evidentemente el campus, el servidor del campus o la página, la configuración de la página tienen problemas porque yo no tengo, por ejemplo, problemas de conexión, no tengo problemas para subir archivos en otras cátedras o en otros sitios, y cuando quiero subir al campus en muchas ocasiones no me dejó. Y incluso comprimiendo tampoco me dejaba. Mis archivos terminaban pesando menos de 1 mega porque los dividía en partes, como estaba estipulado, ¿no?, en las sugerencias para subir archivos. Y aún así muchas veces no me dejaba y tenía que esperar hasta algún otro momento donde de manera aleatoria me dejó subir. Y eso es una inconsistencia que tiene la página que me parece que es un problema serio. Y no es Una una pregunta, cuestión... sí, Sí, una sí, pregunta, profesor. Mario. Sí, una pregunta, Mario. ¿En qué horario usted sube y tiene problemas? Y depende mucho, profesor. No, por Yo, por eso te ejemplo, la digo. última vez subí un archivo a lo que sería las 8 de la noche. Habrán sido 1 o 2 días antes de que se cierre la fecha de entrega. Pero el horario no lo tengo un horario fijo desde cuando termino los trabajos. Bueno, eso lo consultamos, Mario Mesa, lo consultamos con la responsable de la plataforma. Nos sugirió que no suban en horarios, digamos, convencionales, a lo mejor ese mismo día, otra cátedra, también tiene algún tipo de vencimiento, y nos sugirieron que sean en horarios, digamos, no tradicionales, no sé, las 12 de la noche, las 4 de la mañana, las 6 de la mañana, donde no está tan cargada la situación. Una de las cosas, nosotros, ya con la ingeniera, y yo estoy en otras 2 materias más, ya no es por nada, estamos dando clase a más de 400 alumnos que cargaron, tomamos exámenes también, ya venimos ya con esta gimnasia de entregar, de subir archivos, de tomar exámenes. No tuvieron problemas los alumnos, miren que yo estoy en estabilidad 1, estabilidad 2, en instalaciones de edificio, pero ningún alumno tiene problema, cada uno trata de solucionar ante esta situación, que es la segunda vez que plantean. Lo que nos recomendaron ahí los responsables de la plataforma, que suban en horarios no convencionales. Nosotros no podemos hacer otra cosa. Como la vez pasada, Yo entiendo barriendo, es lo que completamente, tenemos. profesor, entiendo completamente que es una cosa que sea la cátedra, obviamente, ¿no? Sí, sí. Vamos a hacer una Yo cosita. sí, sí. Nosotros vamos a hacer, Mario, nosotros vamos a hacer el reclamo, pero usted a través del centro de estudiantes también hagan el reclamo. Claro, sí, sí, es ¿Estamos? que ya lo comenté ¿Estamos? ya a No, las pero o sea, personas no, una de las pertinentes cosas, y todo. una cosa que quiero que quede claro, ¿viste? Este tema ya lo tocamos, ya la 4ª vez que tocamos. Cuando tienen problema de subir a un archivo, traten de subir en otro horario. Nosotros le damos hasta 5 minutos antes, 1 minuto antes que termine el día, para que ustedes carguen las cosas. Nosotros no podemos hacer más que eso. Es la situación. Nosotros vamos a volver a decirle que tienen problema y nos van a contestar que es un problema de línea del alumno. ¿Estamos, Mario? Claro, claro, sí, sí, es un profesor, es que entiendo que esa es la respuesta que le dan, pero la verdad es que en muchas ocasiones no es así. Y Bueno, mi hagan comentario, yo ustedes su sé que es reclamo, una... hagan Sí, el sí, sí, reclamo profesor. por su cuenta. Hagan ustedes Claro, el claro, reclamo claro. por su cuenta. ¿Estamos? Y nada, lo que comenté era más que nada porque, bueno, ya es una cosa que se vino repitiendo, como usted mismo dijo,
pero se sigue tratando muchas veces en clase como si fuese una cosa, un problema propio del alumno, de comprimir los archivos, cuando en muchas ocasiones no es así. Nada, ese nomás era mi aporte, profesor. Bueno, Profe, muy bien, gracias por el aporte. dar mi aporte o mi sugerencia en cuanto a las clases que por mi parte, no sé si por ahí mis compañeros también quieren decir, cuando en las clases prácticas siempre es más entendible cuando, por ejemplo, van como interactuando más o ponen como los lápices y van marcando, por ahí eso nos sirve mucho. Y también por ahí, si no es de mucha utilidad, en los días siguientes, si tenemos la clase grabada y podemos volver a verla, nos sirve mucho por ahí para no estar mandando mails por alguna consulta de algo que se nos olvidó o no escribimos bien, no notamos bien en la clase. Eso sería mi aporte. Perfecto, Hay un entonces. compañero que Perfecto, graba Leila. las clases. Sí, Hay un compañero nuestro que gracias. graba todas las clases. Por ahí si interesa. Solamente dice que le tenés que pedir al WhatsApp qué video necesitas y lo sube a YouTube. Inclusive yo en mi Drive tengo bastantes clases grabadas de la parte práctica, pero pocas de la teórica, pero para que les sirve me puede escribir nomás. Dejo mi número o escribo en el grupo de Ingeniería Civil 2019 para el que esté ahí. Profe, yo soy Vargas. Estaba escuchando el tema de la plataforma y yo creo que va por un lado por el tema del horario también. Porque para mí hay momentos en que la plataforma se satura en algún determinado tiempo y por eso aparece error. Yo la verdad Pero sí, siempre... eso es lo que ya decían los que manejan la plataforma, de hecho. Ah, mira, no sabía eso. Yo, por ejemplo, desde mi lugar nunca tuve problemas, pero siempre subo en horarios que no se colapse tanto. Y de esa forma muy bien. Bueno, yo le puedo decir una cosita a Sí, mí. ustedes tienen que tener en cuenta dos cosas. Ver los horarios en que no se colapsa tanto el sistema, que no hay tanta gente conectada, y también tener en cuenta cómo funciona el internet de su casa. Porque yo, por ejemplo, tengo problemas con mi internet en los horarios a partir de las 7 de la tarde. Hoy casi excepcional que estoy con muy poca señal, pero a partir de las 7 de la tarde, mi internet, el de mi casa, empieza a tener problemas. Entonces, desde las 7 hasta las 10 de la noche, yo no puedo hacer nada con internet. Después mejora mi internet. Entonces, también tengan en cuenta eso. Vayan viendo cómo funciona el internet de su casa, los horarios, cómo son, porque hay veces que eso también varía. Entonces, tienen que tener esas dos cosas en cuenta. Los horarios de colapso, donde estamos todos conectados, y ir viendo cómo funciona el internet de su domicilio, porque no todo el día funciona igual. Sí, lo que dice la ingeniera Barriento tiene razón. Ustedes están viendo la señal de ella entrecorta. Miren, también coincido yo con ella. Mi experiencia personal, yo vivo acá en Danfún, entre Paraguay y Napoleón. Llamé al técnico porque en la clase anterior me quedé sin señal, se me cortó internet, pago el mejor servicio. También tengo desde mi aspecto personal, de yo en mandar mis trabajos profesionales, también tengo problemas de recepción para poder cargar. Yo soy perito de la justicia y también soy tasador de un ente nacional y también tengo problemas para subir. Y mire, en la experiencia personal, muchas veces
yo tengo Fibertel y tengo grandes problemas de conexión y de transmisión. Fíjense que la vez pasada, la última clase que tuve, el miércoles, se me cortó. Eso es un tema, digamos, muy particular, que también, como dice ella, controlen cuando tengan problemas y en el horario que está muy complicado, traten de evitarlo. Hola. Sí, se le escuchó, profe. Se le escucha al profesor, sí. ¿Vos escuchás, Mónica? Bueno, sí. Por ahí le escucho medio entrecortado, pero no sé si es mi internet. No, es el tema pero tuyo, yo le Mónica. escuché. Sí, el tema tuyo, Sí, yo Mónica. estoy con poca señal, tengo dos rayitas, Sí. solo dos rayitas hoy, estoy complicada, así que ahora voy a continuar, pero voy a apagar mi cámara, que ahí capaz que mejora. Sí, para cerrar, Mónica, te dejo a vos. Es importante, yo hice un relevamiento, Villalba tiene problema de conexión particular. Mario Sí. Mesa, también problema de cargar a las 20 horas, si es que tenemos algún tipo de comunicarnos. Amarilla Leila, el aporte que me parece muy importante, que tengamos, que utilicemos la herramienta de Zoom, donde se ponen los colores, los lápices. Y Parolini tiene el informe de clases grabadas de compañeros para aquel que tenga interés de tener alguna clase grabada, tanto prácticas como teóricas. Si tienen algún tipo de sugerencia, otro tipo de sugerencia, alumnos. Disculpe, profe, yo le quería sugerir algo respecto a la plataforma. Sí, si podrían habilitar un lugar en donde se pueda poner un link de Drive, porque a veces no se puede comprimir demasiado tampoco los archivos. Y mire, ya lo hablamos, Sí, señorita S, ya lo hablamos 10.000 veces. Hablen, ahí me pareció muy bien la sugerencia de Vargas. Ya es un tema muy particular de cada uno, ¿me entiende? Nosotros ya no estamos para enseñarle estabilidad, no para asesorarle del aspecto informático. Yo de mi parte, esa es mi posición, y eso tienen que, no sé, pedir un curso a la universidad, al colegio, al centro de estudiantes que le des apoyo. Me pareció muy bien la sugerencia de Vargas la vez pasada, que le dijo a Eva Rolón cómo tenía que moverse. ¿Estamos, Marcela Barrio Nuevo? Sí, profe. Ya hay cosas que quiero que entiendan. Sí, lo que Nosotros tienen que hacer, no podemos estar solucionándole problemas particulares a ustedes. Nosotros estamos para enseñarle, ¿me entiende? Le damos todo el apoyo. ¿Cómo se manejan en las otras materias, Marcela? Lo que pasa es que en las otras materias no llevan tantas hojas, entonces los PDFs no son tan pesados. O sea que no Y le también dan... en otra materia habilitaron para poner el link de Drive y para subir archivos. Por eso le sugerí, pero bueno, si no se puede, no pasa nada. ¿Sabe qué pasa? Le volvemos a repetir, señorita. Lo que está en la plataforma es el documento que tiene. El día de mañana tenemos que ir a buscar el antecedente de que usted puso, que no puso. En cambio, lo que cargó en la plataforma lo tenemos todo. Cualquier autoridad, cualquier alumno puede entrar a la plataforma y está ahí cargado. Ese es un tema muy importante. Mire, le voy a contar una experiencia. Tuvimos una vez que con este tema un alumno aprobó la materia y no nosotros, le cargaron mal, aparecía como desaprobado. Fuimos a la plataforma y estaba ahí el antecedente que regular y había aprobado la materia. ¿Me entiende? Esa es la situación, Marcela. Busquen, sí, profe. ¿me entienden? No compliquen, no hay que complicar la cosa. ¿Me entienden? Hay mil herramientas, ¿vio? Pero tenemos que ser nosotros prácticos.
De aquí a ahora no hay problema, ¿me entiende? Pero por eso casualmente las otras materias las hacen cortita, vio, poco papel y ya. En cambio nosotros, la postura nuestra es darle la mayor cantidad de información, la mayor cantidad de ejercicio, y capaz que puede ser una buena alternativa, poco de ejercicio, Mónica. Así es. ¿Qué otra? Profe, Sí. yo Sí. quería no hacer un aporte, sino simplemente destacar dos cosas. Uno, la posibilidad que ustedes, yo, la primera materia que veo que permite subir un archivo en partes y que, ¿cómo es? Desde página 1 hasta página 4 y así, hasta 12 partes. Eso para mí, a mí me favoreció bastante porque son pesados los archivos y bueno, pero separando por partes se puede subir tranquilamente. Y otra cosa que quiero destacar, que cómo es, cómo Sí. se repiten, cómo se, al explicarlo las guías de ejercicio varias veces lo hacen, es decir, usan 2 o a veces 3 clases para una misma guía de ejercicio. Yo creo que eso está muy bueno porque eso también nos permite afianzar bastante el aprendizaje. Bueno, gracias, Cosio. Gracias. Gracias, Cosio. Una Ingeniero, pregunta, ¿yo profesor. quiero preguntar algo? Sí, sí, seguro. Profesor, Cerrudo. Sí, seguro. Sí. Sí, seguro. Con respecto a las correcciones que hay que entregar esta noche, ¿usted quiere que le entreguemos específicamente los ejercicios que hicimos mal corregidos? ¿O quiere que A le ver, subamos? ponete la cámara y sacate el casquete, Cerrudo. Sacate el gorrito. A ver, vamos a verte. Bueno, espera un segundo. Sí, así es, perfecto. profesor, ¿le puedo hacer mientras una pregunta? Sí, Guri, sí, Guri. Por ahí no sé si entendí bien, pero usted estaba hablando de que tenemos más acotados los tiempos de clase, que tenemos mesa de examen donde no vamos a tener clases y después nos queda un mes de dictado de clases. Y lo que yo interpreté, no sé si lo interpreté bien, es que vamos a llegar muy justos con el desarrollo de todo el programa de los ejercicios, con todos los ejercicios que faltan. No sé si entendí bien. ¿No? Y Guri, Sí, ¿cuándo termina el cuatrimestre? y dentro de un mes y medio, un mes. No, termina el día 7 de julio. 7 de Ajá, julio termina el cuatrimestre. ¿Estamos? sí, Estamos desarrollando el trabajo práctico número 3 que terminamos hoy. ¿Está? sí, Vamos a empezar, la ingeniera va a empezar a dar el trabajo práctico 4. ¿Estamos? El sí, 4 nos va a llevar del día 10 al 14. Teoría, la semana que viene. Después venimos con la semana de examen. Y nos van a quedar, vos ya sos un alumno que varias veces cursaste y hace mucho tiempo que cursaste la primera vez. Pero hay alumnos que son nuevos y es muy importante escucharle lo que estamos, cómo la van llevando a la cursada, es la primera vez que estamos haciendo esta experiencia. No, acá el tema nuestro queremos saber los aportes de cada uno de ustedes para seguir mejorando y concientizar que le quedan 3 prácticos y le van a quedar 2 prácticos que son muy pesados, que son lo que definen la materia. ¿Estamos? Estamos preocupados nosotros que de 61 alumnos, 45 nomás entregaron trabajo práctico 2. ¿Estamos? Es muy grande la deserción. Entonces, por eso es la charla, a ver qué está pasando, cómo ven el cursado de la materia, cómo lo van llevando para poder mejorar. ¿Está muy Guri? sí, entendí mal. Yo entendí que como que no íbamos a llegar a desarrollar todos los prácticos. No, nosotros, mira, vamos a llegar y no va a sobrar tiempo. El tema es de Sí. ustedes. El No, tema lo de que pasó, ustedes. sí, lo que pasa, profe, es que
por ahí se me cortaba el audio y no entendí bien, por eso le quería preguntar. Otra de las cosas, alumnos, entren, tienen el programa en la plataforma, saben la fecha que terminan, entren en la plataforma, pregunten, no se queden con las dudas. ¿Está muy Guri? Sí, profesor. Cerrudo desapareció, Cerrudo desapareció. Desapareció. Desapareció Cerrudo. José Cerrudo. Sí. Profe, No yo sé, tenía había una alguien duda. más que quería hablar, parece. Sí. ¿Sí? Sí, yo. Sí, usted en mi corrección, o sea, cuando me corrigió el trabajo, me dijo que tenía gráficos mudos y corregir el ejercicio 1-2. ¿Ese gráfico mudo fue una observación, o sea, para que no pase después, o yo tengo que tengo que corregir eso también, aparte del 1-2? Sí. ¿Quién está hablando? No. Gómez Machado. Ah, Gómez Machado. Sí. Gómez, tenés que... cuando yo hablo de gráficos mudos, hablo de que tus gráficos no se entienden, porque no tienen Ok. nombre, ¿entendés? No, las fuerzas no están identificadas. En muchos de los casos, en algunos casos solo alguna fuerza, en otros casos directamente no dice nada. Entonces, esos son gráficos mudos. Entonces, vos, todo tu práctico lo tenés que revisar y te fijás si en todos los gráficos que vos hiciste, identificaste cada una de las fuerzas. Eso tenés que hacer. En general, casi todos los gráficos le faltaban identificar las fuerzas o le faltaba algún detalle como para que se entienda el gráfico completo. Entonces sí, no solamente el 1-2, sino que en general todo el práctico tenía esa observación. Está, profe, gracias. No, de nada. Bueno, Mónica, te dejo que sigas vos con los temas. Si no tienen alumnos, bueno, le agradezco al alumno la sinceridad, porque la verdad con la ingeniera, con el resto del equipo que conforman la cátedra, el ingeniero Boggio, el ingeniero Martín Urbieta, el mío, la ingeniera Barriento, le ponemos todo lo mejor de nosotros para que las clases le puedan llegar a ustedes, y el aporte es muy importante, el aporte. Yo anoté todo, que esto cuando tengamos oportunidad se lo vamos a transmitir a quien corresponda, para mejorar, siempre para mejorar, alumnos, sin ningún problema. De mi parte, cualquier tipo de duda, aclaración que se pueda mejorar, estamos a su disposición. Si no tienen más nada que preguntar, les dejo en manos de la ingeniera Barrientos para que continúe. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, Reynoso, Sicinio, perfecto. Entonces, Dale. Mónica, ¿estás? ¿Estás, Mónica? Sí, ingeniero, gracias. Bueno. Muchas gracias. Bueno, te dejo entonces que continúes. Y bueno, le preguntás a Bueno. Rudo cuál es la duda que tenía, porque desapareció. Desapareció. No tenía más. Me pareció de 10, Mónica. El tema así nos vamos conociendo, por lo menos nos cruzamos en la calle y algunos por lo menos saludarlo, ¿viste? A los alumnos. Bueno, alumnos, le dejo con la ingeniera. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos. Buen fin de. Igualmente, hasta luego, cuídense. ingeniero. Muchas gracias. Cuídense, por favor, alumnos. Cuídense porque los misiles están cayendo cerca. Muchos chicos jóvenes. Esta pandemia se lo está llevando, y gente grande como nosotros también. Así que yo de mi parte estoy vacunado, así que estoy más tranquilo. Pero ustedes, cuídense, por favor, eviten las reuniones.
porque este camino es de ida y sin retorno. Cuídense, por favor. Bueno, hasta luego. Feliz fin de semana. Hasta luego. Chao, Mónica. Hasta luego, profe. Chao, chao. Chao, hasta luego. Hasta luego. Buen fin. Bueno, ven ustedes la pantalla, ¿no es cierto, alumnos? Sí, se ve, profe. Bueno, entonces vamos al repaso del último ejercicio de espaciales. El último ejercicio de espaciales, entonces, era Profe, no se le escucha este bien. ejercicio. ¿No se me escucha? A ver. Yo le escucho bien, profe. Yo la escucho bien, profesora. Yo también escucho bien, profe. Bueno, voy a hablar un poco más fuerte por las dudas. Se aplica la fuerza P al torno. Este es un torno de la figura. El cojinete A soporta un empuje, fuerza en la dirección del eje. En tanto B soporta solo la carga radial normal al eje. Hallar Q y las fuerzas radiales ejercidas por los cojinetes al eje. Entonces, tenemos este torno. Acá tenemos aplicada la fuerza P. Todo esto es dato. P50, L1, L2, L3, L4 y R, el radio. Dato. Entonces, en primer lugar, como siempre, hacemos diagrama de cuerpo libre y ponemos en evidencia cuáles son nuestras incógnitas. Entonces, tenemos Q en este sentido, BX, BY, AZ, AX, AI, que nos decía acá que NA soporta un empuje en la dirección del eje, ¿no es cierto? Tenemos AZ. Y en B, solo la carga radial. Entonces tenemos BX y BY. Entonces, Q tenemos que hallar y todas las fuerzas radiales ejercidas por los cojinetes. Entonces, planteamos las ecuaciones de equilibrio que tenemos, que son 6. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Recuerden los ejes. Acá está el eje X. Acá está el eje Z. Acá está el eje Y. Eso, recuerden los ejes, ustedes los pueden pasar en donde ustedes quieran, pero siempre tratan de pasarlo en un lugar conveniente que no les no les cree una dificultad en el cálculo. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tenemos AX más BX menos P por el coseno de 60 y por el coseno de 45 y lo pongo en esta posición. Acá están los ángulos acotados para que ustedes vean que eso es dato. Entonces, en esta ecuación 1, me queda una ecuación en función de AX y de BX. No la puedo resolver. Planteo otra ecuación, una segunda ecuación, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Proyecto en el eje de las Y. Voy a tener AI, BI, voy a tener Q, sentido contrario, y voy a tener P, esta P, por el
seno de 60 grados y lo voy a poner en esta posición vertical. Igual a 0, entonces tengo una ecuación en función de AI y de BI. Tampoco lo puedo resolver, planteo otra ecuación, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. En este eje voy a tener a Z, voy a tener P, esta P que la voy a proyectar en este eje que va a ser P por el coseno de 60 y por el seno de 45. Igual a 0. Y de acá sí puedo calcular a Z porque me quedó una ecuación en función de una sola incógnita. Obtengo el valor de AZ. Voy a plantear una cuarta ecuación, sumatoria de momentos en Z igual a 0, alrededor de este eje Z. Entonces voy a tener Q por esta distancia, R1, voy a tener P por el seno, lo voy a poner en esta posición, y por esta distancia L3. Estas no van a producir momento, se anulan, no hay distancia. Igual a 0, y de acá, de esta ecuación, puedo obtener el valor de Q. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 ecuaciones, planteo una quinta ecuación, sumatoria de momentos en I igual a 0, voy a tener en I alrededor de eje, voy a tener Bx, dice, por L1 más L2, Bx por L1 más L2, que es esta distancia acá. Luego tengo más AX por L1. AX por esta distancia L1. Luego voy a tener P por el coseno de 60 por el coseno de 45 por L4. Que voy a tener esta por esta distancia que es L4. Esta por esta distancia, L4. Menos P por el coseno de 60 por el coseno de 45 por L3. Por esta distancia acá, L3. Esta distancia. Veo esta ecuación que tengo acá, que es Bx, Ax, son mis incógnitas, y armo mi sistema de ecuaciones con la ecuación 1. Y de allí, reemplazando 1 en 3, puedo despejar, sale de 1, que es AX igual a P por el coseno de 60 por el coseno de 45 menos BX, lo reemplazó acá. Entonces me queda una ecuación en función de Bx y de allí despejo Bx. Obtengo el valor de Bx. Y en 1, teniendo ya el valor de Bx, reemplazo en 1 el valor de Bx y obtengo Ax. Y luego planteo una sexta ecuación, sumatoria de momentos en X igual a 0, alrededor de este eje X. Van a entrar AI, BI,
Q y P. Entonces, voy a tener Q por 2 L1 más L2. Q por 2 L1 más L2. 2 L1 más L2. Tenemos L1, L1 y L2, esta distancia. Después tengo más BI por L1 más L2. BI por L1 más L2, que es esta distancia. Luego tengo AI, que es por L1, ahí por esta distancia, L1. Y luego tengo P por el seno de 60 por L4. P por el seno, ¿sí? Y por L4, que es esta distancia. Igual a 0. Entonces acá me queda una ecuación en función de BI y de AI. Entonces, dice, reemplazando 2 en 4. Esta ecuación 2, que es AI igual a P por el seno de 60 más Q menos BI, la reemplazo en esta ecuación. Acá. Entonces me va a quedar una ecuación en función de BI. De allí despejo BI y obtengo el valor de BI. Con el valor de BI voy a la ecuación 2, a esta ecuación, y reemplazo el valor de BI hallado y obtengo el valor de AI. Y con eso obtengo todas mis incógnitas para calcular RA. Va a ser Pitágoras, raíz cuadrada de AX al cuadrado más AI al cuadrado más AZ al cuadrado, obtengo el valor de RA total. Y lo mismo RB, voy a hacer Pitágoras, BX al cuadrado más BY al cuadrado, obtengo el valor de RB. Y con eso hallé todas mis incógnitas. ¿Estamos, alumnos, con este ejercicio? Este sería el último ejercicio de la práctica del tema de fuerzas en el espacio. Ya tienen fecha de entrega. ¿Alguna otra consulta? De mi parte, ¿no, profe? Bueno. Ustedes todavía no vieron nada de teoría de baricentro. No. No, ingeniera. No, Nada. no todavía. Nada. Bueno. Todavía no, profesora. Bueno. A ver. ¿Ven ahí, alumnos? Sí, profesora. Bueno. Sí, se ve. Bueno, vamos a ver un poquitito de teoría como para adelantar algo, como para que el ingeniero Urbieta en su próxima clase pueda comenzar con los ejercicios. Ahora, esto es algo muy resumido, pero ya con esto creo que pueden arrancar para
para la parte práctica, luego ustedes van a ver bien detallado con el ingeniero Boggio. Entonces, vamos a comenzar con centro de fuerzas paralelas. Supongamos un sistema general de fuerzas paralelas, como el que se ve en la figura, aplicados a puntos determinados de un sólido, F1, F2, F3, girando paralelamente las direcciones de la fuerza. Puede probarse que cualquiera sea el ángulo de giro, fíjense que acá giramos, existe un punto y solo uno por el que siempre pasará la resultante, que es este punto C. Tomando las fuerzas de a pares, puede advertirse, vamos a tomar F1 y F2, puede advertirse que la ubicación del punto de aplicación de la resultante no depende de este ángulo phi. Y si aplicamos Varignón y tomando momentos con respecto al punto A, puede obtenerse que D1 va a ser igual a F2 por la distancia D por el seno de phi sobre R sobre el seno de phi. De allí nos va a quedar que la distancia D1 va a ser F2 por la distancia D, esta distancia, sobre la resultante que es F1 más F2. El punto C de aplicación de la resultante R, este punto C, siempre ocupará el mismo lugar geométrico independientemente de la orientación de las fuerzas F1 y F2. Ese punto C es el centro de fuerzas paralelas para el sistema compuesto por F1 y F2. ¿Vamos hasta ahí? Esta operación se puede generalizar para un sistema de fuerzas paralelas tanto en el plano como en el espacio. Acá lo estamos viendo en el espacio. De manera que se puede afirmar que dado un sistema de fuerzas paralelas aplicadas sobre un sistema de puntos materiales, estamos hablando de un cuerpo físico, ¿no es cierto? De un cuerpo, recuerdan que nosotros hacíamos esa simplificación cuando estudiamos esta materia de estática, que simplificamos y decimos que es un cuerpo rígido, ¿no es cierto? Porque no consideramos las deformaciones. Siempre habrá un punto y solo uno por el cual pase la resultante independiente de la orientación del sistema de fuerzas. Ese punto es llamado centro de fuerzas paralelas, con lo cual llegamos a la siguiente definición. Centro de fuerzas paralelas es el lugar geométrico de un punto en el espacio por el que siempre pasará la resultante de un sistema general de fuerzas paralelas vinculadas a un sistema de puntos materiales, cualquiera sea su dirección. Entonces estamos hablando de centro de fuerzas paralelas para el caso de un cuerpo físico, un cuerpo rígido. Ese es el centro de fuerzas paralelas. La ubicación
o lugar geométrico que ocupe ese punto no depende de la orientación de las fuerzas, sino de las magnitudes de las mismas y de la posición de sus respectivos puntos de aplicación. Entonces, vamos a hacer la generalización. Esto es, en el espacio, el momento de la resultante respecto a un eje debe ser la suma de los momentos de las componentes. ¿Se acuerdan eso, no? Entonces, la sumatoria de fuerzas F sub I respecto de X es igual al momento de la resultante sobre X igual a R por Z. Estamos hablando en el espacio. Entonces me va a quedar esta distancia CZ, sumatoria de F sub I por AZI, en ese sentido, sobre la sumatoria de F sub I. F sub I, todas las fuerzas que componen el sistema por todas las áreas que componen el sistema sobre la sumatoria de las fuerzas sub I, que sería la resultante. Lo mismo en X y lo mismo en Y. Entonces, centro de gravedad, si P es el peso de un cuerpo, el conjunto del peso de sus partículas, AP sub I va a ser AX sub I, AX sub I, AI sub I, AZI. Es un sistema de fuerzas paralelas. Sistema de fuerzas paralelas. El punto de aplicación del peso total de P será C y de las fuerzas paralelas de las delta P sub I. Considerando que puede ser homogéneo, ahora si consideramos que es homogéneo el cuerpo, donde delta es el peso específico, nos quedará esta expresión de delta P sub I va a ser igual a el peso específico sub I por el delta del volumen, ¿no es cierto? Sub I y las coordenadas serían las que figuran acá. Las coordenadas, ¿no es cierto? Gx, Gi y Gz, de donde está aplicada el centro de gravedad. En las ecuaciones, entonces, del centro de gravedad, observamos que si el cuerpo es homogéneo, el C, que es el centro de gravedad de fuerzas paralelas, depende del volumen del cuerpo. A los centros de sistemas vectoriales paralelos de figuras geométricas los denominamos centroides o baricentros, donde consideramos el volumen. Entonces, la expresión anterior en el límite, aplicando límite, nos va a quedar esta expresión integral de Z diferencial de volumen sobre diferencial del volumen, lo mismo en X, lo mismo en Y. No se preocupen porque esto nos va a quedar que si ahora consideramos una placa de espesor E, puede ocurrir que el cuerpo tenga un parámetro geométrico constante E. En este caso, el baricentro dependerá de la forma de la superficie y estará dentro de ella si el cuerpo es plano, por ejemplo, en el caso que E sea igual a 0, y estará a la mitad del parámetro constante E si es espacial. Entonces, para el caso de una superficie, ¿no es cierto?, vamos a tener XC para
ubicar el baricentro, vamos a tener XC y C, ¿no es cierto? Entonces, va a ser igual a E sub I sobre sumatoria de X sub I delta área sub I sobre E sub I sumatoria de delta A sub I, que simplificado nos va a quedar que XC es la integral de X diferencial del área sobre la integral del diferencial de A. Lo mismo en I. Para un delta área pequeño tendiendo a 0, en el límite nos va a quedar esta expresión, que va a ser sumatoria de X sub I delta área sub I sobre la sumatoria de las áreas sub I, que es justamente la expresión que utilizamos nosotros para el cálculo de baricentro. Entonces, para diferenciar, cuando hablamos de un cuerpo físico, nos referimos a centro de fuerzas paralelas. Cuando hablamos de ya superficies, hablamos de una figura, nos referimos a baricentro. Sería el punto donde pasa la resultante. Entonces, centro de fuerzas paralelas, cuando nos referimos a un cuerpo físico, y ya, o sea, un cuerpo material. Y cuando nos referimos a una figura o una superficie, nos estamos refiriendo a un baricentro de esa figura. Y vamos a utilizar esta expresión. Si el cuerpo tiene dos parámetros constantes y su forma depende del tercer parámetro, la forma de su eje baricéntrico determinará la ubicación del baricentro. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de esta figura. Entonces, acá lo consideramos como una línea, donde el tercer parámetro es el predominante, ¿sí? Entonces, vamos a llegar a la misma expresión, XC, en el límite, L sub I tiende a 0, en el límite vamos a llegar a esta expresión sumatoria de X sub I delta L sub I sobre sumatoria de delta L sub I. O sea, acá van a ser la sumatoria de todas las líneas que cuando veamos en el práctico la vamos a diferenciar, por ejemplo, este tramo en una línea, este otro tramo en una semicircunferencia y así hasta poder determinar el baricentro de cada una de las líneas. Entonces va a ser la línea por X sub I, que va a ser la distancia en X. Y delta L sub I, que es la sumatoria de todas las líneas. Entonces, hasta ahí sería como para poder introducirnos al tema del trabajo práctico 4, que se divide en dos partes, que es el cálculo del baricentro de figuras de áreas y también de líneas. Y la segunda parte del práctico tiene que ver con ya momento de inercia, que eso es otro tema un poquito más largo, y luego donde van a ver el teorema de Steiner y luego van a continuar con
momentos principales de inercia y van a hacer el cálculo a través de distintos métodos, método analítico y también método gráfico como el método de Moore y el método de Land. Entonces, esta es la primera parte, que es para el cálculo de baricentros, de áreas, de superficies y de líneas. Estamos, alumnos, como una pequeña introducción, ustedes lo van a ver después en la teoría con el ingeniero Boggio, pero para poder comenzar con el práctico, podemos... ¿Ven ahí, alumnos? Sí, sí, profe. Sí. ¿Ven? Bueno, estamos... Vamos a ver este ejercicio. Este es el primer ejercicio del práctico 4. Luego se va a subir a la plataforma. Este es el primer ejercicio donde les pide localizar el baricentro de la siguiente figura. Entonces, con áreas, ustedes lo van a ver en el práctico, que es toda una figura completa. Entonces, lo que ustedes primero tienen que hacer es pasar los ejes ortogonales X e Y y luego tienen que dividir la figura en figuras conocidas. Figuras que ustedes conocen, como por ejemplo un cuadrado, un triángulo, un cuarto de círculo, ¿cierto? Acá un semicírculo, acá un rectángulo. Entonces dividen en figuras que ustedes conocen. Y de cada una de las figuras, ustedes van a ubicar su baricentro. El baricentro de cada una de las figuras. Por ejemplo, primero van a enumerar, por ejemplo, A1, a este le vamos a llamar A2, A3, a este completo que es un rectángulo, le vamos a llamar A4, y a este que es un orificio, A5, y le ponemos las flechitas en sentido contrario, porque esta se va a restar, porque es un orificio de la figura. Entonces, vamos a ir analizando figura por figura. Por ejemplo, A1, que es este cuarto de círculo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a calcular el área 1, ¿no es cierto? Calculamos el área, luego dividido 4, ¿no es cierto? Porque es un cuarto. Calculamos el área y luego calculamos las distancias. X1 y 1. Esta distancia X1 y 1 son las distancias del baricentro de cada figura, en este caso de área 1, al eje Y. La distancia en X que está acá en celeste, X1. Entonces, X1 va a ser esta distancia, que es esta distancia de acá
hasta acá. Pero para calcular esa distancia yo necesito obtener esta distancia. Esta distancia es 4/3 de R sobre pi, en ambos sentidos, 4/3 de R sobre pi. Entonces, X1 va a ser esta distancia A, que es 3 metros, menos esta distancia que es 4/3 de R sobre pi. Esa es la distancia I1. La distancia X1. La distancia I1 va a ser esta que figura acá en verde, desde su baricentro, desde acá, hasta el eje X, que va a ser 1,5 de A, que es hasta acá, más este pedacito que está acá, que es también 4/3 de R sobre pi. Y esa es la distancia I1. Y así voy a ir analizando figura por figura. Entonces, A2, calculo el área A2, que va a ser esta distancia que es A por A, ¿no es cierto? A al cuadrado, obtengo el área. X2, que va a ser esta distancia desde su baricentro al eje Y. X2, acá su baricentro está en la mitad, ¿no es cierto? Acá. Entonces va a ser A sobre 2 más esta distancia que es A. Sería 3 más 1,5 que es 3 sobre 2. Tengo X2 y 2 va a ser esta distancia que figura acá en verde, que va a ser esta distancia 1,5 de A más A sobre 2, que es 1,5. Me da I2 igual a 6. Y continúo. La figura 3, que es un triángulo, el área, calculo base por altura sobre 2 y la distancia. X3, esta distancia, que va a ser esta distancia 2 veces A más 1/3 de esto, de esta distancia que es 4A. Eso me va a dar 10. Y 3 va a ser esta distancia, que va a ser 1,5 de A y 1/3 de A. 1,5 de A más 1/3 de A va a ser I3. Me va a dar 5,5. Voy al rectángulo. El rectángulo, su baricentro, voy a tener acá en la mitad, voy a tener A más A, y acá voy a tener 1A. 3A me va a dar. Bueno, en este caso le tomo base, directamente le saco la base que es 18 y la altura que es 4,5, ya lo multiplicó por A y dividió sobre 2, sobre 2 en X y sobre 2 en Y, y obtiene la distancia I4 y X4. I4 y 4. Entonces, me queda solamente este círculo, semicírculo, me va a quedar. Entonces, en este sentido, va a quedar en la mitad, pero en este sentido es 4/3 de R sobre pi. Entonces, el área, voy a calcular el área, y luego X5, 6 más 6 más 3.
que sería esta distancia hasta acá. En este caso, A era 3. Y en esta distancia, acá I5 va a ser 4/3 de R sobre pi. 4/3 de R sobre pi le da 1,27. Y ahora vamos a aplicar esta fórmula que habíamos visto en el PowerPoint anterior. XG va a ser igual a la sumatoria de las áreas sub I por X sub I sobre la sumatoria de las áreas sub I. Entonces, reemplazando con los valores que obtuve en mi cálculo, voy a tener A1 por X1 más A2 por X2 más A3 por X3 más A4 por X4 menos esto que es ciego, que es un orificio, A5 por X5 sobre la sumatoria de todas las áreas. Recuerden, resto la última. Y obtengo el valor de XG. Luego, IG va a ser la sumatoria de las áreas sub I y sub I sobre la sumatoria de las áreas sub I. Reemplazo, recuerdo, resto la última y obtengo el valor de IG. Hallado XG, IG, voy a ubicar el baricentro en mi figura, que es este punto G que está acá en rojo, XG, IG. Ubico. Esto lo dibujan en una escala para poder ubicar bien a escala el valor que ustedes hallaron. Y ese es el baricentro de la figura dada. ¿Estamos, alumnos? Sí, profe. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno. Bien. Bueno, vemos un ejercicio más y con esto terminamos. 4.2. Determinar el baricentro del alambre que se indica en la figura. Entonces acá es un alambre, consideramos una línea donde hay una de las dimensiones que predomina frente a las demás. Entonces pasamos los ejes ortogonales X e Y y vamos a dividir esta línea en líneas que nos resulten conocidas. Por ejemplo, acá, esta L1 en una semicircunferencia, esta en una recta, ¿no es cierto? Un segmento, esto también, y L4 también en una línea recta. Entonces, lo mismo, le damos un nombre, L1, L2, L3, L4. Y vamos a ir también hallando cada una de nuestras distancias. Entonces, para L1, esta semicircunferencia en este sentido va a estar en la mitad, pero en este sentido va a estar a 2R sobre pi. Esto también lo van a ver en teoría, cómo se determina este valor. 2R sobre pi. Es esta distancia, ¿sí? Esta distancia. Entonces, L va a ser pi por R, calculo L,
Y después, la distancia es x1, esta que figura acá en celeste, va a ser la distancia hasta acá, que es dato, que va a ser 3 más, creo que es 15, y esta distancia 2 r sobre pi. Esa distancia les da en este caso 21,78, que sería esta distancia hasta acá, hasta el baricentro. Porque es 2r sobre pi. R es 5 y hasta acá es 18. 15 más 3, 18. 21,78. Y va a ser la distancia en el vertical, el eje X, va a ser 4 más 6, ¿no es cierto? Y más la mitad de 10, que es 5, 15. Pasamos a L2. L2, su longitud es 15. X2 es esta distancia acá. Va a ser 7,5, 15 sobre 2, más este tramo, que es 3, 10,15. Y 2 en Y, acá, esta distancia que va a ser 10, ¿no es cierto? 6 más 4. L3, vamos al primer caso otra vez, pi por R, la longitud. X3 va a ser 2, R sobre pi, porque va a ser esta distancia acá, ¿se acuerdan? 2r sobre pi. Y luego tengo I3, que es esta distancia acá, que es 3 más 4, 7. Y por último tengo L4, que es este tramo, que es 4L. X4 va a ser esta distancia, que es 3, y 4 va a ser esta distancia desde, sería desde 2, 4 sobre 2. 2. Entonces, aplicando la fórmula para baricentro, tengo XG, va a ser la sumatoria de L sub I por X sub I sobre la sumatoria de L sub I. Y G va a ser la sumatoria de L sub I por I sub I sobre la sumatoria de L sub I. Reemplazando por los valores obtenidos, obtengo XG y G, mido, esto dibújenlo en escala, mido XG, mido IG y ubico el baricentro en mi figura. Siempre ubiquen el baricentro, no solamente el cálculo, sino que ubíquenlo en el gráfico. ¿Estamos, alumnos? ¿Está entendido el ejercicio? Esos dos ejercicios por ahora lo vamos a ver. Así ustedes ven la próxima clase en teoría y pueden tenerlo un poquito más claro para poder seguir avanzando. Bien. ¿Estamos, alumnos? Sí, profe. ¿Alguna duda, alguna consulta? Igual saben que vamos a volverlos a repasar en las clases siguientes. Profe, una pregunta. ¿Alguna duda entonces? ¿Nada? No, nada. ¿Por ahora? Sí, señor. Le quería preguntar, ¿cuántos ejercicios son? ¿El trabajo práctico 4?
10. 10. Dale. 10 ejercicios, sí. Ujú. Y es mucho, así que a trabajar, alumnos. Bueno, estamos, alumnos, por hoy. Hasta acá llegamos. Nos vemos la próxima clase. Dale, profe, Chao, nos vemos. profe, hasta luego. Buen fin de Gracias, semana. profesora. Hasta luego. Luego, No, profe. de nada, de nada, de nada. Hasta luego. Hasta luego, profe.